recién llega. Ya que el objetivo, el propósito de todo este curso ha sido examinar cuál es la relación vital que existe entre la filosofía y la religión, y entre la historia y la religión. Es decir, ver la religión en estas dos perspectivas, la que ofrece la filosofía y la que ofrece la historia, concretando todavía más y en cierto modo ilustrando esta verdad con la encarnación en la historia, diríamos. En Israel es fundamental el conocimiento de la historia porque Dios se manifiesta en la historia. Y en Grecia es donde la filosofía surge y nace como una encuesta en busca del centro divino. En las clases anteriores habíamos examinado nosotros el propósito de Sócrates. Decíamos que Sócrates fundamentalmente, pese a que no nos vamos a hacer cargo de toda la discusión en torno a su personalidad, lo que lo distingue y lo define es esta búsqueda de qué es lo que verdaderamente conviene a los dioses o conviene a Dios. ¿Qué es aquello que es verdaderamente piedad? Se pregunta en uno de los diálogos socráticos, que lleva el nombre del sumo sacerdote de Atenas en aquella época, que se llamaba Eutifrón. El propósito es averiguar qué es la piedad. Todos sabemos, menos el presidente de la nación, que Sócrates no escribió ningún libro, y que lo que conocemos nosotros acerca de Sócrates está precisamente en Platón. Xenofonte se ocupó de Sócrates, pero se ocupó un poco como de una inspiración de tipo literario. Le interesaba Sócrates porque estaba de moda. Y entonces escribió algo, una apología acerca de Sócrates. No podía conocer mucho sobre Sócrates, porque había estado en relación con él siendo muy joven todavía, tenía 18 o 20 años. Y no había traído la personalidad de Sócrates, lo frecuentó más o menos como discípulo o tal vez simplemente como un mirón. Después él estuvo en Persia muchos años, donde realizó toda su carrera militar, y cuando volvió a Atenas había ya acontecido la muerte de Sócrates. Él escribió sobre Sócrates una memoria, una apología al mismo tiempo, pero diríamos se ve como si advierte una apología que no conoció la socrática ni la interpretó a fondo. Quien interpreta a Sócrates es Platón. Y en la clase pasada habíamos comenzado nosotros a tratar el platonismo, diciendo cómo Platón, en primer lugar, no se entiende sin la configuración de la sociedad y de la ciudad a la cual pertenece. Es importante señalar este detalle. La ciudad griega es, como lo hemos dicho en la clase anterior, un municipio, centro ciudadano y todo aquel ámbito geográfico que lo rodea. Y nunca pretendió ser más. Tanto es así que en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro lanza su conquista sobre la Persia, el griego que más representaba el espíritu griego de aquellos que seguían a Alejandro era un sobrino de Aristóteles, y se malquistó con él precisamente porque no entendía esta exageración violenta de la proyección política de Alejandro. Para un griego, dominar políticamente una ciudad sin conocer a todos sus ciudadanos era
producto de la ibris, de la violencia, de la exageración, de la desmesura. Porque aún en todos los órdenes tenía este sentido de la medida, de la armonía que presidía y regía el orden mismo del universo. Y es aquí, en este orden mismo del universo, donde el griego descubría la huella divina de aquel que lo había plasmado según orden y mesura. Fíjense que la palabra creación de la nada no aparece en ninguno de los textos griegos, tampoco en el de Platón. Pero sí la existencia de un logos que sea intrínseco al universo o fuera del universo, lo mide y lo realiza según las leyes que de alguna manera descubren su armonía. Platón partió de la ciudad y en cierto modo diríamos la pregunta fundamental que se hizo fue esta: ¿qué es lo que ha provocado la decadencia de nuestra ciudad? ¿Por qué en una época nosotros vimos, diríamos así, la luz de Grecia, y hoy nos encontramos frente a una situación de desmedro en una sociedad que él llama henchida de deseos? Sociedad henchida de deseos es como para nosotros la sociedad de consumo. ¿Y qué entendía él por sociedad henchida de deseos? Una sociedad en que existía un bombardeo permanente al bajo psiquismo para provocar ese complejo compraventístico del hombre. El hombre gasta más para pagar su pasión, para de alguna manera, diríamos así, satisfacer esos deseos del psiquismo inferior, que son aquellos que encuentran complacencia en las cosas materiales que la sociedad henchida de deseos le ofrece. Él pensó en esta sociedad cómo curarla. De ahí va a surgir, de alguna manera, lo que podríamos llamar el contexto del libro más importante del que fue la República. Las leyes es el último libro de Platón. Es un gran libro, pero la República es el que responde mejor a las exigencias y en alguna medida a las pretensiones del platonismo. ¿Qué es la República? Para nosotros, que vivimos en un clima de utopías, nacida de un cristianismo mal entendido, mal comprendido. Recuerden esto siempre, la utopía nace en clima cristiano. Y en cierto modo viene de algún modo a satisfacer esa inclinación del espíritu cristiano que va en busca de aquella transfiguración del hombre que supone el acceso al reino de Dios, que es transhistórico. Indudablemente, cuando se pierde la fuerza, el impulso, el empuje que conduce hacia la ciudad de Dios, al reino de Dios, que está allende la historia, esta fuerza sirve para incubar el nacimiento de una sociedad perfecta que se realizaría aquí en la tierra por la única fuerza transfiguradora del hombre mismo. El hombre que aspira a la realización de esta sociedad perfecta. Y esto constituye la utopía que es típica, que es la marca de nuestra época. Decía Salborra, en cierta oportunidad, el socialismo es la inmaculada concepción del hombre. Es decir, el socialismo supone un hombre sin pecado original, un hombre perfecto, un hombre del cual surge esa sociedad perfecta como
el agua pura del manantial. Por supuesto, si nosotros quisiéramos ver la República como un ideal pura y exclusivamente utópico, estaríamos perfectamente equivocados. Platón no se propuso una utopía. ¿Qué es lo que se propuso? Diríamos, y sigo en esto la inspiración de uno de los más profundos tratadistas acerca del tema platónico, que fue Werner Schlegel, en su Paideia, cuando nos dice que lo que sirvió a Platón de modelo en su trabajo sobre la República fue la medicina. El médico trabaja sobre una idea fisiológica de hombre sano, sabiendo perfectamente bien que el hombre sano no existe. Como parece, todos los hombres padecen de algún defecto, de alguna deficiencia, de alguna falla. No se habla aquí del pecado original, pero de alguna manera se está rozando esta verdad tradicional cuando se observa al hombre como un ser que no alcanza, no logra, no realiza su perfecto equilibrio. Pero indudablemente el médico tiene que tener una idea de la salud para restaurar el equilibrio de la vida humana. Y en el platonismo, en la escuela de Platón, surge esta idea de que la tarea del político es una tarea análoga a la del médico. Idea que va a desarrollar de una manera mucho más acabada y completa Aristóteles, que precisamente era médico. Por lo menos lo era por familia, y en aquella época pertenecer a una familia de médicos era casi inevitablemente ser médico y tener, en alguna medida, el hábito intelectual típico del médico. ¿En qué suponía? Porque Aristóteles fue Platón. No nos olvidemos que vivió en la academia hasta los 40 años. A los 40 años un hombre ya está hecho y está formado. Y en esa academia se discutieron muchísimas cosas, de las cuales algunas él va a desarrollar con posterioridad según teniendo una inspiración propia que lo separa en alguna medida del platonismo clásico, acabado, pero que no están reñidas con el platonismo en general, porque surgen de ahí, como el agua del manantial. No olvidemos nunca que Platón fue probablemente la figura más inmensa de pureza. Aristóteles lo corrigió, ya vamos a ver algunos de aquellos que lo corrigió. Pero esta corrección hecha por Aristóteles supone todo ese material que se encuentra en el platonismo, a veces en estado de magma, en un cierto estado de confusión, y al cual Aristóteles le da forma. Platón se propuso hacer esto, porque suponía, exactamente como lo va a desarrollar posteriormente Aristóteles, que la tarea del político es un poco como la del médico. Y acá es donde nos permitimos esta digresión, con el propósito de ilustrar mejor esta idea. Generalmente cuando uno es joven, está siempre pensando en cuál es el modelo de sociedad perfecta a la cual tendríamos que acomodar nuestro ideal. Y muchos creen, incluso algunos creen que cuando el pueblo se protegerá va a ser todos radicales, o van a ser todos de algún modo demócratas, o van a ser de alguna otra manera socialistas, cualquier otra cosa distinta, suponiendo indudablemente en el horizonte el dibujo de una sociedad perfecta a la cual los hombres, gracias a la educación laica, van a ir arrimándose poco a poco hasta alcanzar esta figura de plenitud que es el perfecto demócrata, el perfecto radical o el perfecto socialista. Cuando Aristóteles, en seguimiento de Platón, nos habla a nosotros de que la actividad del político se parece a la del médico, ustedes piensan que un buen médico no se propone nunca, de ninguna manera, hacer de su enfermo algo bueno. Yo me hago ver por un médico
parte del supuesto de que tengo unos cuantos años arriba de la cabeza y de que indudablemente hay deficiencias que ya son incorregibles y que no pueden de ninguna manera ser transformadas por ningún remedio ni por ninguna mediación mágica que pudiera actuar sobre mí. De manera que hay que actuar sobre este enfermo que tiene una salud precaria de conformidad con las posibilidades que efectivamente tiene de conservar un precario equilibrio por un tiempo más. Y tú dices lo que el médico se propone por conservarlo. Si uno dijera yo me voy a hacer ver con un médico para salir como cuando tenía 20 años, resultaría absurdo. Y él tratará a un hombre de 20 años de una manera muy diferente a como trata a un viejo de 75, 76 años. De manera que en cada caso procura dar un equilibrio según las posibilidades concretas que efectivamente existen. Pero en él hay una idea ejemplar de salud que está, de alguna manera, sirviendo como ejemplaridad paradigmática para poder actuar sobre los distintos órganos del hombre que ya no funcionan. Y bueno, porque es conveniente siempre tener en cuenta esto. Recuerdo, como profesor de historia de las ideas políticas, a veces haber hecho tal vez un discurso demasiado apologético de lo que era la Edad Media, de lo que podía ser el antiguo régimen. Entonces el alumno saca la conclusión de que uno está soñando con el retorno a una situación que está permitida, que no se da. Profesores monárquicos o el profesores aristocráticos, no sé. Pero también, digamos, ¿usted cree posible sacar la monarquía en este país donde no hay monarca, donde no hay tradición monárquica, donde no hay absolutamente nada que pueda restaurar la posibilidad de una situación política? Eso va a ser completamente absurdo. Crear una aristocracia de los bachichas estos que manejan el país es una cosa completamente estúpida, sin sueño, de una noche de verano, de manera que nunca jamás ha pasado por la cabeza de nadie. Se hace lo que se puede según las posibilidades reales y concretas que cada país ofrece. El propósito de la República entonces fue eso, crear un paradigma, es decir, ¿cuál es la ciudad que le corresponde al hombre sano? Pero aquí es donde conviene ver qué es el hombre sano. ¿Cómo es? ¿Cómo me lo imagino? Y Platón inicia su búsqueda filosófica a partir, como debemos partir siempre, todos, del ente físico, de la cosa sensible y visible. Allí es donde indudablemente yo debo buscar el camino para alcanzar el conocimiento paradigmático. El ente físico, la cosa sensible y visible, presenta a mi consideración muchos aspectos que es necesario que sean distinguidos con absoluta claridad si no quiero luego, en mi reflexión sobre él, cometer errores, equivocaciones y confusiones graves. Digámoslo de otra manera. El ente físico, en primer lugar, es un ente que cambia, se mueve, se transforma, está afectado por distintas clases de movimiento. Si yo atiendo pura y exclusivamente a la movilidad del ente físico, puedo llegar a la conclusión de Heráclito de que todo cambia, todo se mueve, todo está en perpetuo cambio, perfecto movimiento. Pero al mismo tiempo, el ente físico inspira en cada uno de nosotros una representación conceptual. Lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? ¿De qué modo lo conozco? Lo conozco mediante los conceptos, mediante ideas. Pero las ideas, los conceptos que constituyen mi representación conceptual, mi manera de entender el ente físico, tienen también sus condiciones lógicas. El ente
ha dejado en este momento la movilidad que lo afecta en el orden físico y se convierte ahora en un concepto, en una idea, en una noción. Y yo puedo cometer el error de transferir al ente lo que es propio de mi representación conceptual, lo que es propio del orden lógico en el cual lo físico es representado, visto, conceptualizado. Platón va a cometer este error y todavía en él, con esta, diríamos, sugestión que sufrió por su cuenta, por el excesivo cultivo que tuvo de las ciencias matemáticas. El que no es matemático no entra en la academia. Y cuando la matemática se convierte en ciencia rectrix del pensamiento filosófico, hay una tendencia a matematizar el ente, la realidad. Tendencia casi insoslayable, que afecta a casi todo el pensamiento que en alguna medida está inspirado por la matemática o por la física matemática, como sucede con el pensamiento moderno. Recuerden lo que han estudiado de alguna manera la filosofía moderna, que la filosofía moderna se inspira fundamentalmente en el pensamiento de Newton. Newton es el inspirador fundamental de todo. Entonces surge aquí la idea de un modelo físico que luego es trasladado al orden social y aparece la idea utópica de una sociedad modelada de conformidad con las exigencias de las ciencias físico-matemáticas. En Platón fue la matemática la que le inspiró su noción. Y en matemática sucede esto. Es indudable que el triángulo, como tal, concebido por el geómetra, no existe en la realidad. En la realidad lo que existe puede ser más o menos triangular, pero este más o menos supone una serie de deformaciones, supone una serie de alteraciones en el carácter, en la presentación física de las cosas que el triángulo matemático excluye por antonomasia. No están consideradas en el triángulo matemático. El triángulo matemático es uno, es eterno, porque está fuera del orden real, es inmóvil, es absoluto y es puramente espiritual. Yo tengo acceso a él por un ejercicio de abstracción que es puro y exclusiva obra del espíritu. Platón era matemático y tenía una tendencia inevitable a ver los entes de la realidad de conformidad con la fijeza del paradigma matemático. Y es con la fijeza del paradigma matemático que él supone de que existe un universo, un cosmos novedoso. No, he dicho mal una palabra. Existe. Es una palabra que Platón no usa. Es una palabra que surge en filosofía con mucha posterioridad a Platón. Nace recién en el siglo XVII para indicar el carácter efectivo, real de las cosas. Platón habla de ser, es. Hay o es un cosmos novedoso, un cosmos de ideas puras, a la manera de las ideas que maneja el matemático, de conformidad con el cual ha sido hecho este mundo. Pero este mundo es un mundo que se aproxima muy deficientemente al mundo de las ideas paradigmáticas o puras, porque hay en él un elemento irreductible a la racionalidad que es la materia. Entremos de nuevo en una comparación que nos permita entender mejor. Entender. Si yo quiero racionalizar, diríamos, un cilindro de madera con el objeto de venderlo, con su volumen, el volumen que tiene,
yo tengo que crear un cilindro matemático, eliminando todas aquellas irregularidades que se dan en el tronco del árbol en el cual he inspirado mi cilindro. Yo voy a sacar una cuenta exacta si de algún modo las medidas de la base del cilindro, de la altura del cilindro, la circunferencia, etcétera, son bien tomadas. Porque si no las tomo con exactitud no me va a dar un resultado claro. No lo voy a poder racionalizar de una manera efectiva. El cilindro es racionalizable en la medida en que lo convierta en una noción pura. Y dejo de lado toda aquella impureza que surgen de las características materiales del cilindro real que es el árbol. De su corteza, de sus asperezas, de sus deformidades, de sus nudos. Prescindo de ello. Hago eliminación, hago abstracción de ello. Y mantengo aquí mi fijeza en una noción pura, racional. Para Platón, lo que era, lo que efectivamente era, tenía que responder a las exigencias de la más completa y absoluta y perfecta racionalidad. Tenía que ser racionalizable, conceptualizable en todos sus aspectos. Porque él tenía como modelo en su pensamiento la ciencia matemática. Y entonces, aquello que entraba en la composición de las cosas y que no podía ser racionalizado como la materia, no era. Esto no pertenece a la realidad. La realidad pertenece a esto otro, que le consiste en su pureza absolutamente ideal y conceptual. Tenemos dos mundos en Platón. Mundo ideal, cosmos, lo de todos que dicen. Y el mundo real, sensible, afectado por la materialidad que es el cosmos, aceptoso, en el cual nos movemos todos nosotros. Pero ¿cómo establecer la conexión entre estos dos mundos? Pensemos simplemente en algo que nosotros no estamos en una academia de filósofos, sino que estamos en un grupo de gente que trata buenamente de entender lo que son estos problemas. Hay un mundo ideal y un mundo real. Si nosotros quisiéramos decir de un hombre ideal y de una mujer ideal, ¿se puede entender hijo? No. ¿Por qué? Porque son ideas. Simplemente, y de las ideas no surge nada. Porque no hay en ellas ni movilidad ni capacidad de engendrarla. ¿Cómo entonces el mundo real, el que existe, surge de aquel que es, pero no existe? Es una pregunta que Gilson hace con mucha gracia en el libro del que se llama L'Être et l'Essence, uno de los libros más profundos escritos por Gilson. Ser la esencia. Y bueno, importante, interesante para estudiar bien la relación entre estas dos nociones. Un mundo que existe está dependiendo en su realidad de un mundo que no existe, lo que es. Es, pero no existe. ¿Por qué? Porque para Platón ser es igual a ser conocido. Es decir, de alguna manera ser es lo que es razonable, lo que es racional, lo que pertenece al orden de la conceptualización, al orden de la interpretación lógica. Si nosotros hemos visto a Heráclito encandilado por el movimiento de las cosas y llevado a interpretar toda la realidad en función de ese movimiento, lo vemos ahora a Platón encandilado por la representación lógica de nuestros conceptos, que él concibe a la manera de las matemáticas. Y se le plantea acá un dilema que él filosóficamente no puede de ninguna manera resolver. ¿Cómo yo explico la aparición del mundo de las cosas concretas, existentes, reales, materiales, a partir de un mundo de ideas puras, ideales? Platón filosóficamente no lo resuelve.
pero lo resuelve religiosamente. Es decir, no lo resuelve la inteligencia platónica en uso de aquellos instrumentos nocionales que el platonismo le inspira, pero lo resuelve Platón en función de la fe de Platón. Aparece allí un Dios. Uno le preguntaría a Platón, pero dígame, ¿ese Dios es una idea o es un ser real? Él dirá, no, real. Entonces, ¿a qué mundo pertenece? ¿Al cosmos noetos o al cosmos aceptos? No pertenece a ninguno de los dos. Pertenece en alguna medida a la fe de Platón, pero es un Dios que es capaz de contemplar el mundo de las ideas, verlo, observarlo, y de conformidad con él, fabricar con la materia el mundo de las cosas reales. Quiere decir que en esta fabricación del mundo hay dos aspectos que preexisten a la acción de Dios, el demiurgo. La idea que el demiurgo, aparentemente, por lo menos de conformidad con los textos más importantes de Platón, no las piensa él. Y la materia, que tampoco ha sido creación de él, es algo que preexiste en su acción. De manera que la fabricación del mundo, llamémosles así, con este término un poco grueso, un poco grosero, pero que en alguna manera está, diríamos, ilustrando mejor el concepto que Platón se hace de la formación del universo. Este Dios, ¿de dónde surge? De la fe de Platón, de la tradición religiosa griega. Y ahí nace, no nace de su filosofía. Y él lo mete en la filosofía precisamente para resolver. Es este demiurgo, este Dios, el que va a permitir el puente de unión existencial que debe haber entre el cosmos de las ideas puras y este mundo de las cosas concretas, sensibles, en la cual nosotros movemos. Y ahora, para terminar esta conversación de hoy, planteemos este otro problema, porque Platón se pregunta también, ¿y qué es el hombre en la ciudad? ¿De qué manera el hombre se relaciona con la ciudad? ¿Y en qué medida la ciudad es una proyección del hombre? Es algo que pertenece necesariamente a la esencia del hombre. Fíjense que estas nociones de esencia, sí, aparecen ya más o menos perfiladas en el platonismo. El hombre se da en la ciudad. Es en la ciudad donde este hombre debe conquistar su naturaleza verdadera, su verdadero ser. Debe alcanzar, mediante ese dinamismo que es propio de él, aquel fin para el cual está destinado. Y en el alcanzar a este fin para el cual está destinado, el orden de la ciudad en la cual vive cumple una tarea fundamental. No importa que insistamos en este aspecto. El hombre, según Platón, es un Dios venido a menos. Y acá en esta noción de Dios venido a menos, nosotros, católicos, comprendemos que hay aparentemente la idea de una caída en el hombre. Fíjense que esta idea de la caída, de la pérdida del paraíso, de la pérdida del Edén, es una idea tradicional que a nosotros nos viene por vía bíblica, pero que los hombres han conocido siempre, según distintos criterios que se han hecho en torno a la interpretación de esta situación. Platón parte de esto. El hombre es un ser venido a menos. Es un ser que ha perdido una situación ontológica de privilegio
para venir a insertarse en este cuerpo en el cual se encuentra prisionero. La ciudad debe ser organizada para que el hombre realice su posible liberación de este cuerpo en el que está prisionero. Es muy importante. Muchos racionalistas, cuando examinan o estudian la historia de la formación del cristianismo, ven en Platón casi una inspiración del cristianismo. Ellos están buscando antecedentes en aquellos, diríamos, pensadores, que en alguna manera han anticipado una idea que ellos suponen ser semejante a la que maneja posteriormente la Iglesia. El Estado concebido por Platón es en alguna manera un Estado eclesial, en el sentido en que es un Estado en el cual lo fundamental es preparar el ámbito en el cual el hombre pueda liberarse de todas aquellas ataduras que tiene con su condición corporal. Pero aquí nos encontramos siempre con un pensamiento típicamente griego. Platón es griego. Y el griego es una aristocracia. Siempre. Si uno termina, son los inventores de la democracia, ¿cierto? Pero la democracia griega es una aristocracia comparada con la griega. Si uno la examina bien. El gobierno del demo, y el demo son hombres libres. Y los hombres libres en Atenas, aún en la época en que Atenas pudo haber contado tal vez con más de 100.000 habitantes, no pasaban de 30.000. Y estos eran los hombres que constituían el demo y los que de alguna manera practicaban la democracia. Para Platón, indudablemente, la noción de aristocracia en el sentido tradicional del término ha perdido sus contornos históricos. Ya la aristocracia no se adquiere pura y exclusivamente por una razón de nacimiento. Es una razón de capacidad intelectual, espiritual. Y es conveniente que la sociedad esté organizada de tal modo que los mejores elementos de esa sociedad sean purificados, sean escandados, sean rescatados y convertidos de alguna manera en aquella clase dirigente que creará el clima político admisible para que en ese clima se produzca esa liberación, no de todos. Todos no pueden liberarse de las ataduras de la carne. Aquí nos encontramos nuevamente con uno, por lo menos, de esos enemigos del hombre que la tradición religiosa destaca: carne, mundo y el demonio. Acá él no habla de los demonios, no habla, sí habla del mundo y habla de la carne. El mundo es precisamente la sociedad henchida de deseos que hace imposible el surgimiento de los mejores y que hace precisamente que aquellos que pudieron ser mejores sean los más corrompidos. Corruptio meliora pésima, se dice en latín. La corrupción de los mejores es la peor, pero esta es una noción platónica y está en él dicha. En esta sociedad henchida de deseos, los mejores se echan a perder más profunda y más rápidamente que los peores, porque tienen más condiciones para echarse a perder y para hacer daño. Hay que crear entonces el ámbito social que haga posible que el hombre en él encuentre el clima propicio para su liberación, para la liberación del alma. Y esto es el objetivo fundamental de la República. Dos son los caminos que conducen a ese reino en el cual el hombre vuelve a recuperar su patria original y abandona todas sus vinculaciones con la vida corporal, que es vida desfalleciente y vida decadente. El amor y la sabiduría, el conocimiento. Entonces la sociedad debe estar hecha de tal modo que sea posible la inserción de estas dos fuerzas, en que el amor
y el conocimiento se den de mancomunar en un esfuerzo único de liberación. Que dejando de lado todo, que es mucho, lo que en Platón queda de pasar, estamos encontrando nosotros con algo que posteriormente se va a convertir en una de las verdades de nuestra posición y la cual la examinaremos en su oportunidad. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, háganla y les digo para los nuevos, que siendo sordo como un tapián, pero esto es lo que me ha permitido sobrevivir tantos años de una manera más o menos elevada. Cada vez que me pongo el aparato y oigo un montón de cosas que no debiera oír, me pongo de mal humor. Y no me doy cuenta por qué de repente estoy de mal humor. Y porque tengo el aparato y oigo un montón de ruidos que generalmente no los oigo. Porque ese es el beneficio de ser sordo. Que es una cosa a la cual uno se acostumbra y que resulta de alguna manera casi agradable. No sucede en el caso de la ceguera, que no es normal, no me lleva las cosas por delante. El fondo cristiano es el mejor de los mundos. Y llega a la convicción de que los demás no saben hablar. Y por eso es que no. A ver, padre Ferrer, antes que hace la pregunta. ¿Sí? Obrigado. Hay muchos invitados que pueden tomar la iniciativa, como su hijo, por ejemplo, Y usted estaba estudiando Platón por ahí, alguna cosa se le puede ocurrir a usted. Bueno, para Platón, ¿qué es más importante? ¿La vida especulativa o la vida política? ¿La vida teorética o la política? No, fundamentalmente es la vida teorética, porque el hombre está destinado a la contemplación. Piensen que los griegos inventaron el término teoría. Y la palabra teoría significa siempre la posibilidad de contemplar lo que Dios ha hecho. Teo es la raíz de teoría. ¿Qué quiere decir Dios? Es el mundo moderno el que surge, diríamos, con una visión que ya no es teórica del mundo, sino política. Marx le llama práctica, no porque no supiera griego. Digo esto porque Marx tenía una educación mucho mejor y más completa que la que yo. Era griego y se había educado en un excelente colegio en donde aprendieron griego y latín. Y leía el griego en sus textos originales aún al final de su vida, de manera que sabía griego. Pero en el contexto a veces de los términos, la palabra praxis en griego quiere decir muchas cosas, varias cosas. Diríamos acá un poco haciendo la excursión al margen. Precisamente esta posibilidad semántica de los términos griegos de poder decir muchas cosas es la que hizo que la Iglesia prefiriese el latín. El latín es de inspiración jurídica. Y los juristas, si bien les gustan las confusiones cuando van a hablar de sus pleitos, y digamos, tratan de evitarlas cuando se trata de proponer algo que no quieren que se preste a discusión. Y entonces tratan de ser precisos. El jurista es preciso, y hay por lo menos una intención de precisión. El latín es más pobre que el griego, es más preciso. Se ajusta más contundentemente a las fórmulas paradigmáticas. Y en este sentido, yo creo, ya cuando uno se pregunta eso, que el objetivo de la vida del hombre es teórico, la contemplación. Pero el orden político tiene que permitir esta contemplación. Y es por eso que muchos tratadistas modernos dicen, ya Platón está en el estado totalitario. Son confusiones de épocas que no corresponden. En Platón no hay idea del estado totalitario. Fundamentalmente lo que hay es que el Estado debe auspiciar la posibilidad de liberación. Hay sí un Estado eclesiástico, es el objetivo. Incluso más
pensado por un solterón azar, lamentable, el cual todas las ideas de él surgen en él. En Platón siempre hay un poco esa deformidad que tuvieron los griegos, que tiene nuestra civilización también, y haber sido pensada en función pura y exclusivamente masculina. La sociedad espartana hundió de eso. La lógica masculina predomina aquí en todas las cosas. Y no hay lugar para la lógica femenina. Lo femenino y lo masculino forman parte de la. Conviene que estas dos cosas se den armonizadas, equilibradas. Como en esa Edad Media que Verlaine llamaba enorme y delicado, ¿cierto? Porque estaba en ello el ímpetu propio del varón y la delicadeza del femenino, en el símbolo de la Virgen. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué el filósofo se tiene que dedicar a regir? ¿Por qué el filósofo? ¿Por qué el filósofo, según el plan de la República, se dedica a regir, a ejercer una acción política? Bueno, es que él supone, digamos así, que el filósofo es el hombre que sabe, que conoce. Nosotros que tenemos de filósofos una experiencia completamente diferente, sabemos que lo peor que se puede hacer es darle hasta una intendencia a un filósofo. Habría que evitar que hablara. Pero Platón no pensaba en ese personaje como filósofo. Él pensaba en el filósofo como el hombre que está capacitado para la comprensión, para el entendimiento. Y al fin de cuentas, el régimen político es un régimen que tiene que estar manejado por alguien que sepa. Fíjense que Platón escribió 3 libros sobre política. El político, la república y las leyes. Y en cada uno de ellos trató el problema dentro de una dimensión un poco especial. En el político se pregunta cómo debe ser el gobierno para aquel que tiene el conocimiento de la cosa pública. Es probable que lo tenga la muchedumbre. Dice que no. Llega a una noción monárquica del gobierno, porque la decisión en última instancia está dependiendo siempre de uno. Pero no olvidemos esto, que lo hemos repetido muchísimas veces acá. La palabra autoritas supone autoría, y la autoría supone conocimiento. Una autoridad sin conocimiento no es autoridad, no tiene autoridad. Fíjese que en buen español usted habla de autoridad cuando se refiere a una autoridad médica, a una autoridad científica, a una autoridad jurídica, a una autoridad teológica. Entonces es decir, el hombre que posee el conocimiento. Y el hombre que posee el conocimiento es el que tiene la autoridad. Y eso es lo que Platón quiere decir simplemente cuando da a los que poseen el conocimiento la autoridad en el orden político. La tienen. De hecho, siempre tienen que tenerla. Porque el maestro que usted le enseña, si no tiene autoridad, no enseña. Lo mismo sucede, diríamos, con la iglesia. Recién ahora se me ocurre a estos que yo no sé en donde han mamado su filosofía, no precisamente en la escolástica, cuando hablan de la libertad, es como si la iglesia no fuera la autoridad suprema en materia de conocimiento religioso. Y en materia de conocimiento, de cualquier tipo de conocimiento que rige el orden social y que de alguna manera constituye las jerarquías en las cuales se dan las diferentes funciones de gobierno, tiene que estar en manos de los que saben. Y esto es lo que Platón quería decir. Y tenía razón. Incluso la tiene siempre. Aun cuando muchas veces sucede esto. El que no sabe nada, dice, y el que sabe es profesor. Pero sucede al revés, que a veces el que no sabe es profesor, y el que sabe, y el que no sabe, bueno, esta parte. Pero los que mandan tienen que saber, y los que rigen tienen que conocer. Y este conocimiento es el que funda la autoridad en su país. Y a esto es a lo que se refiere Platón. Lo que es, diríamos,
rescatable del pensamiento del padre. Sí. Está bien que después haya muchas cosas. ¿Qué más? No me deja, no me deja. Y toda esta gente tiene que comer. Hablamos pero fuerte, como cuando mandaba. En comida. A ver, padre Olmedo, usted que es jurista. No, estaba pensando en la obra de los jesuitas en América y las reducciones. Y creo haber leído alguna vez, si no me equivoco, que pusieron en práctica, o quisieron poner en práctica, y quería preguntarle qué hay de cierto, un poco la idea de Platón en la sociedad, digamos, de los símbolos. Si es así. Sí. Lo que pasa es esto, siempre cuando uno hace o trata de organizar una sociedad sobre sus verdaderos fundamentos, sin querer platoniza. Tiene que permitirse. Sin querer platoniza. Porque esta idea de que los filósofos, lo que pasa es que nosotros tenemos ya una idea cómica del filósofo. ¿Sabe? Claro, pero es una idea no, que sabe. Que los que saben manden. Lo que constituyen la universidad, lo que constituyen los ejércitos, lo que constituyen la iglesia, son los que saben en sus respectivas cosas. Son ellos los que de alguna manera constituyen la autoridad que nunca levanta y mira, ¿qué es lo que nos enseñan a saber? Esta es una cosa que se pierde un poco de vista cuando se habla de la libertad, como si la libertad fuera una cosa que se diera en cada uno de nosotros sin ese paso inevitable a través de las autoridades que nos enseñan a ser libres. El derecho al error. Pregúntale a un profesor de matemáticas si el alumno tiene derecho al error. O le mete un huevo cuando no aparece y la cuenta bien hecha. Entonces, bueno, derecho al error, uno se erra. Errar es humano, es médico. Erramos todo y fin, pero se pone el paso y queda para el otro examen. Entonces vuelve en el otro examen, ahora habiendo corregido todos los errores que hizo. ¿Y quién es el que impone ese conocimiento? El que lo posee, el que tiene autoridad. La autoritas. Y es en ese sentido en que el platonismo es eterno. Como todas aquellas cosas que en alguna medida son verdaderas. Quizás no tenga que ver específicamente con el tema de hoy. Cuando se habla de sabiduría, se la compara con salvación, la salvación del alma. Se está hablando de lo mismo, ¿cierto? Como sinónimos. Bueno, no son sinónimos. Claro, no son sinónimos, pero una sabiduría que sea sabiduría tiene que llevar a la salvación. Que la sabiduría en el verdadero sentido, no hablamos del tipo que tiene conocimiento científico en una determinada ciencia particular, porque puede no ser sabio, puede ser en todo lo demás un perfecto idiota. Había un amigo mío que solía decir esto: hay dos clases de imbéciles, los imbéciles totales, que son imbéciles sin discusión, y los imbéciles parciales, que son imbéciles en algún ramo del saber, en alguna. Ahora, el que tiene sabiduría se entiende que es aquel que sabe, que conoce la ciencia que de alguna manera nos permite la salvación. Esa es la auténtica sabiduría. Si no fuera sabio la persona, ¿puede salvarse? Sucede esto, así conviene entender esto. Que siempre es conveniente que se sepa lo esencial para que la salvación sea posible. Uno piensa en esas viejitas analfabetas, de padre y madre, póngale dos cosas, que conocen lo que es fundamental para el logro de la salvación de su alma. Tienen sabiduría, tienen su sabiduría. Porque a veces sucede esto,
las verdades prácticas, que son dadas en las virtudes, nos permiten a nosotros ver ciertas cosas que el hombre malicioso no las conoce, no las ve. En cierta oportunidad hablábamos, yo le decía, el diablo es un gran conocedor, pero le falta el bien del intelecto. No conoce bien, fundamentalmente, porque si no, no sería lo que es. Él es el enemigo precisamente porque no sabe lo que debe saber. Y hay ciertas cosas que se saben en función de cierta pureza de la intención. Tomemos un ejemplo común. Para un hombre vicioso, la virtud es aburrido. Como me decía de cierta posteridad, una dama bastante ligera, me costó el casco. Y si no entiendo a la señora que está muy aburrido, dice, nadie le dice un piropo, no las tocan por las calles, no, se aburre. Ella no entendía, pero el que la practica sí lo entiende. Porque sucede analógicamente lo que sucede con aquel que es limpio, no puede aguantar la mujer. Y de ninguna manera puede estar sucio, se lava. Y aquel que de alguna manera tiene el desarrollo de ciertas virtudes ve las cosas que son fundamentales para el perfeccionamiento de su vida. Los ve con ese candor con que suelen verse las cosas de la gente humana, que no tienen un gran saber, pero tienen el saber de lo que es estrictamente necesario. También son sabios. Y eso a veces sucede. Precisamente los griegos eso no lo entendían mucho. Eso, su concepción era aristocrática y el cristianismo iba a chocar un poco con la mentalidad griega. Y los griegos no entendían a veces por qué esta prédica a gente que se puede salvar, este tipo que no tiene ni idea de lo que ellos son, seres humanos, etc. Pueden salvarse. El cristiano cree precisamente en la posibilidad de esta pureza que emerge de una purificación de la virtud práctica. La virtud da un cierto conocimiento, un cierto saber. Y este saber es el necesario y el fundamental para alcanzar